Capítulo 9. Más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz. El bien superior, más allá del bien y del mal. ¿Hay diferencia entre la felicidad y la paz interior? Sí. La felicidad depende de las condiciones que se perciben como positivas. La paz interior no. ¿No es posible atraer solo condiciones positivas a nuestra vida? Si nuestra actitud y nuestro pensamiento son solo positivos, manifestaríamos solo eventos y situaciones positivas, ¿cierto? ¿Sabe usted verdaderamente lo que es positivo y negativo? ¿Tiene el cuadro general? Ha habido muchas personas para quienes la limitación, el fracaso, la pérdida, la enfermedad o el dolor en cualquier forma se convirtieron en sus mayores maestros. Aprendieron a abandonar las falsas imágenes de sí mismo y las metas y deseos superficiales dictados por el ego. Obtuvieron profundidad, humildad y compasión. Se hicieron más reales. Siempre que le ocurre algo negativo, hay una profunda lección escondida en ello, aunque usted no pueda verla en el momento. Incluso una enfermedad breve o un accidente puede mostrarle lo que es real e irreal en su vida, lo que en últimas importa y lo que no. Vistas desde una perspectiva más alta, las condiciones son siempre positivas. Para ser más preciso, no son ni positivas ni negativas, son como son. Y cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es la única forma cuerda de vivir, no hay bueno ni malo en su vida. Solo hay un bien superior que incluye el mal. Visto desde la perspectiva de la mente, sin embargo, hay bien y mal, gusto y disgusto, amor y odio. Por eso, en el libro de Génesis, se dice que Adán y Eva no pudieron seguir viviendo en el paraíso cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso me suena a negación y autoengaño. Cuando algo terrible o me ocurre a mí o a alguien cercano a mí, accidente, enfermedad, dolor o alguna muerte, puedo aparentar que no es malo, pero el hecho demuestra que es malo. Así que, ¿por qué negarlo? Usted no está aparentando nada. Está permitiendo que sea como es. Eso es todo. Ese permitir ser lo lleva más allá de la mente con sus patrones de resistencia que crean las polaridades positiva y negativa. Es un aspecto esencial del perdón. El perdón del presente es incluso más importante que el perdón del pasado. Si usted perdona cada momento, le permite que sea como es, no habrá acumulación de resentimiento que necesita ser perdonada más adelante en algún momento. Recuerde que no estamos hablando de felicidad aquí. Por ejemplo, cuando habla de morir un ser amado o cuando siente que su propia muerte se aproxima, usted no puede ser feliz. Es imposible, pero puede estar en paz. Puede haber tristeza y lágrimas, pero en caso de que haya abandonado la resistencia, bajo la tristeza usted sentirá una profunda serenidad, una quietud, una presencia sagrada. Esa es la emanación del ser, esa es la paz interior, el bien que no tiene contrario. Y si una situación en la que puedo hacer algo, ¿cómo puedo permitirle ser y cambiarla al mismo tiempo? Si fuera una situación en la que puedo hacer algo, haga lo que tiene que hacer. Mientras tanto, acepte lo que es, puesto que mente y resistencia son sinónimos. La aceptación lo libera inmediatamente del dominio de su mente.
y así lo vuelve a conectar con el ser. Como resultado, las motivaciones habituales del ego para actuar, el miedo, la codicia, el control, la defensa o alimentación del falso sentido de sí mismo, dejarán de operar. Ahora está al mando una inteligencia mucho mayor que la mente y por lo tanto fluirá en su actuación una calidad diferente de conciencia. Acepta lo que venga tejido en el diseño de su destino porque ¿qué podría acomodarse más adecuadamente a sus necesidades? Esto fue escrito hace 2000 años por Marco Aurelio, uno de esos seres humanos extraordinariamente escasos que tuvieron el poder mundano al mismo tiempo que la sabiduría. Parece que la mayoría de las personas necesita experimentar mucho sufrimiento antes de abandonar la resistencia y aceptar antes de perdonar. Marco Aurelio dijo: acepta lo que venga tejido en el diseño de tu destino porque ¿qué podría acomodarse más adecuadamente a tus necesidades? Marco Aurelio, emperador romano, hace 2000 años. Y volvemos, parece que la mayoría de las personas necesita experimentar mucho sufrimiento antes de abandonar la resistencia y aceptar antes de perdonar. En cuanto lo hacen, ocurre uno de los mayores milagros, el despertar de la conciencia del ser a través de lo que parece ser el mal, la transmutación del sufrimiento en paz interior. El efecto final de todo mal y el sufrimiento que hay en el mundo consistirá en que los seres humanos se darán cuenta de quiénes son más allá del nombre y la forma. Así, lo que percibimos como mal desde nuestra limitada perspectiva es en realidad parte del bien superior que no tiene contrario. Esto, sin embargo, no se hace verdad para usted sino por medio del perdón. Hasta que esto ocurra, el mal no habrá sido redimido y por lo tanto seguirá siendo mal. Por medio del perdón, que esencialmente consiste en reconocer la insustancialidad del pasado y permitir al momento presente ser como es, el milagro de la transformación ocurre no solo interiormente, sino exteriormente. Surge un espacio silencioso de inmensa presencia en usted y a su alrededor. Cualquier persona o cosa que penetre en ese campo de conciencia será afectada por él, a veces visible e inmediatamente, y otras veces en niveles más profundos, con la aparición de cambios evidentes después. Usted disuelve la discordia, cura el dolor, disipa la inconsciencia, sin hacer nada, simplemente siendo y manteniendo esa frecuencia de intensidad, de intensa presencia. El final del drama de su vida. En ese estado de aceptación y de paz interior, aunque no pueda llamarse mal, ¿podría llegar algo a mi vida de lo que se llama mal desde una perspectiva de conciencia ordinaria? La mayoría de las llamadas cosas malas que ocurren en la vida de las personas se deben a la inconsciencia. Son creadas por uno mismo o más bien creadas por el ego. A veces me refiero a esas cosas como drama. Cuando usted es plenamente consciente, el drama ya no viene a su vida. Déjeme recordarle brevemente cómo opera el ego y cómo crea el drama. El ego es la mente no observada que gobierna su vida cuando usted no está presente con la conciencia testigo. Como la conciencia testigo, como el que observa. El ego se percibe a sí mismo como un fragmento separado en un universo hostil, sin conexión real interior con ningún otro ser, rodeado de otros egos que, o bien ve como una amenaza potencial, o que intentará usar para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir su propio miedo y su sensación de carencia, que están profundamente arraigados. Son la resistencia, el control, el poder, la codicia, la defensa, el ataque. Algunas de las estrategias del ego son extremadamente inteligentes,
pero nunca resuelven verdaderamente ninguno de sus problemas, simplemente porque el ego mismo es el problema. Cuando los egos se juntan, sean las relaciones personales o en las organizaciones o instituciones, ocurren cosas malas tarde o temprano. Drama de un tipo u otro, en forma de conflicto, problemas, luchas de poder, violencia física o emocional, etc. Esto incluye males colectivos tales como la guerra, el genocidio y la explotación, todos debido a la inconsciencia masificada. Más aún, muchos tipos de enfermedades son causadas por la resistencia continua del ego que produce restricciones y bloqueo en el flujo de energía que circula por el cuerpo. Cuando usted se vuelve a conectar con el ser y no está ya dominado por su mente, deja de crear esas cosas. Ya no crea o participa en el drama. Siempre que dos o más egos se juntan, sigue el drama de uno u otro tipo. Pero incluso si usted vive totalmente solo, puede crear su propio drama. Cuando usted siente pesar de usted mismo, hay drama. Cuando se siente culpable o ansioso, crea drama. Cuando permite que el pasado o el futuro oscurezcan el presente, usted está creando tiempo psicológico, el material del que está hecho el drama. Siempre que usted no está honrando el momento presente, permitiéndole ser, usted está creando drama. La mayoría de las personas está enamorada del drama particular de su vida. Su historia es su identidad. El ego gobierna su vida. Tienen todo su sentido de ser invertido en él, incluso su búsqueda, habitualmente sin éxito, de una respuesta, de una solución o de curación, forma parte de él. Lo que más temen y se resisten a aceptar es el fin de su drama. Mientras sea su mente lo que más temen y a lo que más se resisten, es a su despertar. Mientras sean su mente lo que más temen y a lo que más se resisten, es a su despertar. Cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es, ese es el final de todo drama en su vida. Nadie puede tener siquiera una discusión con usted, no importa cuánto lo intente. Usted no puede discutir con una persona completamente consciente. Una discusión implica identificación con su mente y una posición mental, así como resistencia y reacción a la posición de la otra persona. El resultado es que los polos opuestos se energizan mutuamente. Esa es la mecánica de la inconsciencia. Usted puede todavía establecer su punto de vista clara y firmemente, pero no habrá fuerza reactiva tras ella, ni defensa o ataque. Por ello, no se convertirá en drama. Cuando usted es completamente consciente, deja de estar en conflicto. Nadie que está en unión consigo mismo puede siquiera concebir el conflicto, afirma un curso sobre milagros. Nadie que está en unión consigo mismo pueda siquiera concebir el conflicto. Esto se refiere no solo al conflicto con las demás personas, sino más fundamentalmente al conflicto consigo mismo, que cesa cuando ya no hay ningún choque entre las demandas y expectativas de su mente y lo que es la impermanencia y los ciclos de la vida. Sin embargo, mientras usted está en la dimensión física y ligado a la mente humana colectiva, el dolor físico, aunque raro, es aún posible. Esto no debe confundirse con el sufrimiento, con el dolor mental emocional. Todo sufrimiento es creado por el ego y se debe a la resistencia. Además, mientras usted está en esta dimensión, aún está sujeto a su naturaleza cíclica y a la ley de la impermanencia de todas las cosas, pero ya no percibe esto como malo, simplemente es. Al permitir el ser de todas las cosas, se le releva una dimensión más profunda, se le revela una dimensión más profunda bajo el juego de los contrarios, como una presencia permanente, una profunda inquietud que no cambia, una alegría sin causa, que está más allá del bien y del mal. Esa es la alegría del ser, la paz de Dios. En el nivel de la forma,
Hay nacimiento y muerte, creación y destrucción, crecimiento y disolución de las formas aparentemente separadas. Esto se refleja en todas partes, en el ciclo vital de una estrella o un planeta, en un cuerpo físico, un árbol, una flor, en el surgimiento y la caída de las naciones, los sistemas políticos, las civilizaciones y en los inevitables ciclos de ganancia y pérdida en la vida de un individuo. Hay ciclos de éxito, cuando las cosas vienen a usted y prosperan, y hay ciclos de fracaso, cuando se retiran o se desintegran y usted tiene que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que ocurra la transformación. Si usted se aferra y se resiste en ese punto, significa que está rehusando seguir el flujo de la vida y sufrirá. No es cierto que el ciclo ascendente sea bueno y el descendente malo, excepto en el juicio de la mente. El crecimiento se considera positivo habitualmente, pero nada puede crecer por siempre. Si el crecimiento de cualquier tipo continuara por siempre, se volvería eventualmente monstruoso y destructivo. Se necesita la disolución para que pueda ocurrir nuevo crecimiento. Uno no puede existir sin la otra. Un ciclo descendente es absolutamente esencial para la realización espiritual. Usted debe haber fracasado profundamente en algún nivel o experimentado una pérdida o un dolor profundo para ser llevado a la dimensión espiritual. O quizás el mismo éxito se volvió vacío y sin significado, y así resultó un fracaso. El fracaso se esconde en cada éxito y el éxito en cada fracaso. En este mundo que permanecerá en el nivel de la forma, las personas fracasan tarde o temprano, por supuesto, y cada logro eventualmente se convierte en nada. Todas las formas son impermanentes. Usted puede de todos modos ser activo y disfrutar al crear nuevas formas y circunstancias, pero no se identificará con ellas. No las necesita para obtener un sentido de sí mismo. No son su vida, solo su situación vital. Su energía física también está sujeta a ciclos. No puede estar siempre en un tope. Habrá épocas de energía baja, así como otras de energía alta. Habrá periodos en los que usted es muy activo y creativo, pero también puede haber otros en los que todo parece estar estancado. Cuando parece que usted no llega a ninguna parte, cuando no logra nada. Un ciclo puede durar desde unas horas hasta varios años. Hay grandes ciclos y ciclos cortos dentro de los largos. Muchas enfermedades se producen por luchar contra los ciclos de energía baja, que son vitales para la regeneración. La compulsión a actuar y la tendencia a derivar su sentido del propio valor y de la identidad de factores externos tales como el éxito es una ilusión inevitable, mientras usted está identificado con la mente. Esto le hace difícil o imposible aceptar los ciclos bajos y permitirles ser. Así, la inteligencia del organismo puede tomar el control como una medida autoprotectora y producir una enfermedad para forzarlo a detenerse, de modo que pueda tener lugar la regeneración necesaria. La naturaleza cíclica del universo está estrechamente ligada con la impermanencia de todas las cosas y situaciones. El Buda hizo de esto una parte central de su enseñanza. Todas las condiciones son altamente inestables y están en flujo constante, o, como él lo expresó, la impermanencia es una característica de toda condición, de toda situación que usted pueda enfrentar en su vida. Estas cambiarán, desaparecerán o ya no le satisfarán. La impermanencia es también fundamental en el pensamiento de Jesús. No guarden tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y donde los ladrones entran y roban. Mientras una condición se considera buena por la mente, sea una relación, una posesión, un papel social, un lugar o su cuerpo físico, la mente se apega a ella y se identifica con ella. Lo hace feliz, lo hace sentirse bien consigo mismo y puede formar parte de lo que usted es o de lo que cree que es. Pero nada dura
en esta dimensión donde la polilla y la herrumbre consumen. O termina, o cambia, o sufre un cambio de polaridad. La misma condición que era buena ayer o el año pasado se ha vuelto mala de repente o gradualmente. La misma condición que era buena ayer o el año pasado se ha vuelto mala de repente o gradualmente. La misma condición que lo hizo feliz lo hace entonces infeliz. La prosperidad de hoy se vuelve el consumismo vacío de mañana. El matrimonio y la luna de miel felices se convierten en el divorcio o la coexistencia desdichada. O la condición desaparece, así que su ausencia lo hace infeliz. Cuando una condición o situación a la que la mente se ha apegado y con la que se ha identificado cambia o desaparece, la mente puede aceptarlo. Se aferrará a la condición que desaparece y se resistirá al cambio. Es casi como si le arrancaran un miembro del cuerpo. A veces oímos decir que personas que han perdido todo su dinero, cuya reputación se ha arruinado, se suicidan. Estos son los casos extremos. Otros, cuando tienen una gran pérdida de un tipo u otro, simplemente se vuelven profundamente infelices o se hacen daño a sí mismos. No pueden distinguir entre su vida y su situación vital. Hace poco leí sobre una actriz famosa que murió a los 80 y tantos años. Cuando su belleza empezó a desvanecerse y a ser devastada por la vejez, ella se volvió desesperadamente infeliz y se recluyó. También ella se había identificado con una condición, su apariencia externa. Primero, la condición le dio un sentido feliz de sí misma, luego uno infeliz. Si hubiera sido capaz de conectarse con la vida sin forma y sin tiempo de su interioridad, podría haber observado y permitido el marchitamiento de su forma externa desde un lugar de serenidad y paz. Más aún, su forma externa se habría vuelto cada vez más transparente a la luz de su naturaleza verdadera y sin edad que brillaba a través de ella. Así que su belleza no se habría marchitado, sino simplemente se habría transformado en belleza espiritual. Sin embargo, nadie le dijo que esto era posible. El tipo de conocimiento más esencial no es todavía ampliamente accesible. El Buda enseñó que incluso la felicidad es dukkha, una palabra palí que significa sufrimiento o insatisfacción. Es inseparable de su contrario. Esto significa que su felicidad e infelicidad son de hecho una sola cosa. Solo la ilusión del tiempo las separa. Esto no es ser negativo, es simplemente reconocer la naturaleza de las cosas de modo que no persiga una ilusión por el resto de su vida. Tampoco es decir que no debería apreciar ya las cosas o condiciones placenteras o bellas, pero buscar en ellas algo que no pueden dar, una identidad, un sentido de permanencia y de realización, es una receta para la frustración y el sufrimiento. Toda la industria de la publicidad y la sociedad de consumo se derrumbarían si la gente se iluminara y dejara de buscar su identidad a través de las cosas. Cuanto más busque la felicidad por este medio, más lo eludirá. Nada exterior lo satisfará, excepto temporal y superficialmente. Pero puede que necesite experimentar muchas desilusiones antes de darse cuenta de esta verdad. Las cosas y las condiciones externas pueden darle placer, pero no pueden darle alegría. Nadie puede darle alegría. La alegría no tiene causa y surge dentro como alegría de ser. Es parte esencial del estado interior de paz, el estado que ha sido llamado la paz de Dios. En su estado natural, no algo para lo que usted tiene que trabajar duro o que tiene que esforzarse por alcanzar. Es su estado natural. No es algo para lo que usted tiene que trabajar duro o que tiene que esforzarse para alcanzar. Muchas personas nunca se dan cuenta de que no puede haber salvación en nada que hagan, posean o alcancen. Lo que se dan cuenta de ello, a menudo se cansan del mundo y se deprimen.
Si nada puede darle verdadera realización, ¿qué queda para luchar por ello? ¿Qué sentido tiene todo? El profeta del Antiguo Testamento debió llegar a tal comprensión cuando escribió: he visto todo lo que se han hecho bajo el sol y todo es vanidad y esforzarse contra el viento. Cuando usted llega a ese punto, está a un paso de la desesperación y a un paso de la iluminación. Un monje budista me dijo una vez: todo lo que he aprendido en los 20 años que llevo de monje, puedo resumirlo en una frase: todo lo que surge se desvanece. Eso es lo que sé. Lo que quería decir, por supuesto, era esto: he aprendido a no ofrecer resistencia a lo que es. He aprendido a dejar de ser el momento presente y a aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y condiciones. Así he encontrado la paz. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gratitud, de gracia, sosiego y levedad. Ese estado ya no depende de que las cosas sean de cierto modo buenas o malas. Parece casi paradójico, sin embargo, que cuando su dependencia interior de las formas ha desaparecido, las condiciones generales de su vida, las formas externas tienden a mejorar en gran medida. Las cosas, las personas o las condiciones que usted pensaba que necesitaba para su felicidad llegan ahora a usted sin esfuerzo de su parte y usted está libre para gozarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, por supuesto, se irán. Los ciclos irán y vendrán, pero una vez desaparecida la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. La vida fluye con facilidad. La felicidad, que se deriva de una fuente secundaria, nunca es muy profunda. Es solo un pálido reflejo de la felicidad del ser. La paz vibrante que usted encuentra en su interior cuando entra en el estado de no resistencia. El ser lo lleva más allá de los polos opuestos de la mente y lo libera de la dependencia de la forma. Incluso si todo se derrumbara a su alrededor, aún sentiría un profundo núcleo interior de paz. Puede que no sea feliz, pero estará en paz. Usar y abandonar la negatividad. Toda resistencia interior se experimenta como negatividad en una forma u otra. Toda negatividad es resistencia. En este concepto o en este contexto, las dos palabras son casi sinónimos. La negatividad va de la irritación o la impaciencia a la rabia furiosa, de un humor depresivo o un resentimiento sombrío a la desesperación suicida. A veces la resistencia dispara el cuerpo del dolor emocional, en cuyo caso incluso una situación sin importancia puede producir negatividad intensa, tal como ira, depresión o tristeza profunda. El ego cree que por medio de la negatividad puede manipular la realidad y conseguir lo que quiere. Cree que por medio de ella puede atraer una condición deseable o disolver una indeseable. Un curso sobre milagros señala con razón que siempre que usted es infeliz, existe la creencia inconsciente de que la infelicidad le compra lo que quiere. Si usted, entre comillas, la mente, no creyera que la infelicidad funciona, ¿por qué la creería? El hecho es, por supuesto que la negatividad no funciona. En lugar de atraer una condición deseable, impide que surja. En lugar de disolver una indeseable, la mantiene en su lugar. Su única función, entre comillas, útil, es que refuerza el ego y por eso al ego le encanta. Una vez que usted se ha identificado con alguna forma de negatividad, no quiere abandonarla y a un nivel profundamente inconsciente no quiere un cambio positivo. Amenazaría su identidad de persona deprimida, iracunda, difícil. Entonces usted ignorará, negará o saboteará lo positivo de su vida. Este es un fenómeno común. Es también demencial.
La negatividad es totalmente antinatural. Es un contaminante psíquico y hay un vínculo profundo entre el envenenamiento y la destrucción de la naturaleza y la gran cantidad de negatividad que se ha acumulado en la psique humana colectiva. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la negatividad, solo los seres humanos. Lo mismo que ninguna otra de las formas de vida viola y envenena la tierra que la sostiene. ¿Ha visto usted alguna vez una flor infeliz o un roble estresado? ¿Alguna vez se ha encontrado un delfín deprimido, una rana con problemas de autoestima, un gato que no puede relajarse o un pájaro que arrastra odio y resentimiento? Los únicos animales que pueden experimentar ocasionalmente algo parecido a la negatividad o mostrar signos de conducta neurótica son los que viven en contacto estrecho con el hombre y por eso se vinculan a la mente humana y a su locura. Observe cualquier planta o animal y permita que le enseñe la aceptación de lo que es, la entrega a la hora. Deje que le enseñe ser, deje que le enseñe integridad, lo que significa ser uno, ser usted mismo, ser real. Deje que le enseñe a vivir y a morir y no cómo convertir la vida y la muerte en un problema. He vivido con varios maestros zen, todos gatos. Incluso los gatos me han enseñado importantes lecciones espirituales. Solo mirarlos es una meditación. Cómo flotan tranquilamente a gusto consigo mismo, totalmente presentes en el ahora, dignos y perfectos con solo una criatura sin mente puede estar. Ocasionalmente, sin embargo, dos patos se enzarzarán en una pelea, a veces sin razón aparente, o porque uno se ha metido en el espacio privado del otro. La pelea generalmente dura solo unos segundos y después los patos se separan, nadan en diferentes direcciones y aletean vigorosamente unas cuantas veces. Continúan entonces nadando tranquilamente como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Cuando observé esto por primera vez noté de repente que al mover las alas se estaban liberando el exceso de energía, evitando el quedar atrapados en su cuerpo y caer en la negatividad. Esto es sabiduría natural y es fácil para ellos porque no tienen nada, no tienen una mente que mantenga vivo el pasado innecesariamente y que construya una identidad en torno a él. ¿No podría una emoción negativa contener también un mensaje importante? Por ejemplo, si a menudo me siento deprimido, puede ser una señal de que algo anda mal en mi vida y puede forzarme a mirar mi situación vital y hacer algunos cambios. Así que necesito escuchar lo que la emoción me está diciendo y no rechazarla simplemente como negativa. Si las emociones negativas recurrentes a menudo contienen un mensaje, lo mismo que las enfermedades. Pero cualquier cambio que usted haga, sea que tenga que ver con su trabajo, con sus relaciones o con lo que lo rodea, es en últimas solo cosmético, a menos que surjan de un cambio en su nivel de conciencia. Y en cuanto a esto, solo puede significar una cosa: volverse más presente. Cuando usted ha alcanzado cierto nivel de presencia, no necesita la negatividad para decirle lo que es necesario en su situación vital. Pero mientras la negatividad está ahí, úsela. Úsela como una especie de señal que le recuerde estar más presente. ¿Cómo evitamos que surja la negatividad y cómo nos libramos de ella cuando aparece? Bueno, como dije, evite que surja estando completamente presente, pero no se desanime. Hay aún pocas personas en el planeta que pueden mantener un estado de presencia continua, aunque algunos están cerca de ello. Pronto creo habrá muchos más. Siempre que se dé cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en usted, mírela no como un fracaso, sino como una señal útil que le dice: despierta, sal de la mente, vive el presente. Hay una novela de Aldous Huxley titulada La Isla, escrita en sus últimos años, cuando se interesó mucho en las enseñanzas espirituales. Cuenta la historia de un náufrago en una isla remota, separada del resto del mundo. Esta isla contiene una civilización única,
Lo inusual de ella es que sus habitantes, al contrario de los restos del mundo, son realmente cuerdos. La primera cosa que el hombre nota son unos papagayos coloridos encaramados en los árboles, que continuamente cotorrean las palabras atención, aquí y ahora, atención, aquí y ahora. Luego nos enteramos de que los isleños les han enseñado estas palabras para que les recuerden constantemente mantenerse presentes. Así que siempre que sienta la negatividad surgiendo en usted, causada por un factor externo, por un pensamiento o por nada, en particular de lo que sea consciente, véalo como una voz que le dice, atención, aquí y ahora, despierta. Incluso la más leve irritación es significativa y debe ser reconocida y observada. En caso contrario, habrá una acumulación de reacciones no observadas. Como dije antes, usted puede ser capaz de soltarla una vez se dé cuenta de que no quiere tener ese cambio de energía o ese campo de energía dentro de usted y que no sirve para nada. Pero entonces asegúrese de que lo suelta completamente. Si no puede hacerlo, acepte que está ahí y ponga su atención en ese resentimiento, como señalé anteriormente. Como alternativa a abandonar una reacción negativa, puede hacerle desaparecer imaginando que usted se hace transparente a la causa externa de la reacción. Le recomiendo que practique esto al principio con cosas pequeñas, incluso triviales. Digamos que está sentado tranquilamente en casa. De repente se oye el sonido penetrante de la alarma de un auto al otro lado de la calle. Surge la irritación. ¿Qué sentido tiene la irritación? Ninguno en absoluto. ¿Por qué la creó usted? No lo hizo. Fue la mente. Fue totalmente automático, totalmente inconsciente. ¿Por qué la creó la mente? Porque tiene la creencia inconsciente de que su resistencia, que usted experimenta como negatividad o infelicidad de alguna forma, disolverá en alguna medida la condición indeseable. Esto, por supuesto, es un engaño. La resistencia que crea, la irritación o ira en este caso, es mucho más perturbadora que la causa original que está tratando de disolver. Todo esto puede transformarse en práctica espiritual. Siéntase a sí mismo volviéndose transparente, como quien dice, sin la solidez de un cuerpo material. Ahora permita que el sonido o lo que sea que cause la reacción negativa pase a través de usted. Ya no golpeará una pared sólida dentro de usted. Como dije, practique con cosas pequeñas primero. La alarma del auto, el perro que ladra, los niños que gritan, la congestión del tráfico. En lugar de tener un muro de resistencia dentro de usted que es golpeado constantemente y dolorosamente por las cosas que no deberían estar sucediendo, deje que todo pase a través de usted. Alguien le dice algo indelicado o con la intención de molestarlo, en lugar de tener una reacción negativa inconsciente, como ataque, defensa o repliegue, permita que pase a través de usted. No ofrezca resistencia. Es como si ya no hubiera nadie ahí que pudiera ser herido. Eso es el perdón. En esa forma usted se vuelve invulnerable. Usted puede decirle a esa persona de todos modos que su conducta es inaceptable, si eso es lo que escoge hacer. Pero esa persona ya no tiene el poder de controlar su estado interior. Usted entonces, en su propio poder, está entonces en su propio poder, no en el de la otra persona. Y tampoco está gobernado por su mente. Se trate de una alarma de auto, una persona descortés, una inundación, un terremoto o la pérdida de todas sus posesiones. El mecanismo de resistencia es el mismo. ¿Ha practicado la meditación? He practicado la meditación, he ido a talleres, he leído muchos libros sobre espiritualidad, intento estar en un estado de no resistencia. Pero si usted me pregunta si he encontrado paz interior verdadera y duradera, honestamente debo contestar que no, porque no la he encontrado. ¿Qué más puedo hacer? Todavía está buscando afuera y no puede salir del estado de búsqueda. Quizás el próximo taller tendrá la respuesta, quizás esa nueva técnica. Yo le diría, no busque paz, no busque otro estado en ese en el que se encuentra ahora. De lo contrario establecerá un conflicto interior y una resistencia inconsciente. Perdónese a sí mismo por no estar en paz. En el momento en que usted acepte completamente su falta de paz, se transmutará en paz. Ese es el milagro de la entrega. Usted
puede haber oído la frase "ponga la otra mejilla", que es un gran maestro de la iluminación usó hace más de 2000 años. Estaba tratando de comunicar simbólicamente el secreto de la no resistencia y la no reacción. En esa afirmación, como en todas las otras que hizo, se refería solo a su realidad interior, no a la conducta externa de su vida. ¿Conoce la historia de Banzan? Antes de convertirse en un gran maestro zen, pasó muchos años en la búsqueda de la iluminación, pero ésta lo eludía. Entonces un día, cuando caminaba por el mercado, oyó una conversación entre un carnicero y su cliente. «Deme el mejor trozo de carne que tenga», decía el cliente. El carnicero replicó: «Todos los trozos de carne que tengo son el mejor. No hay un trozo de carne aquí que no sea el mejor». Al oír esto, Banzan se iluminó. Veo que espera una explicación. Cuando usted acepta lo que es, todo trozo de carne, todo momento, es el mejor. En eso consiste la iluminación. Cuando usted acepta lo que es, todo trozo de carne, en todo momento, es el mejor. Y ahí está la iluminación.